¿Qué tal, chicos? Soy el profesor Luis. Estamos aquí en tu clase de CTA y vamos a entrar a un tema de química. Vamos a hacer dos clases de química, las otras dos últimas clases, y vamos a hablar sobre los fenómenos físicos y químicos de la materia. Vamos a comenzar así. Primero tenemos que entender que todo lo que nos rodea sufre continuamente cambios y transformaciones. Algunos cambios son rápidos y otros son más lentos, con menos duración, que apenas si lo apreciamos y a veces ni nos damos cuenta. Estos cambios o transformaciones que sufre la materia se denominan fenómenos. Ajá. Definimos fenómenos a todas las transformaciones que sufre la materia. Toda transformación que sufre la materia se llama fenómeno. Los fenómenos que sufre la materia se puede clasificar en dos: fenómenos físicos y químicos, o una combinación de ambos. Ojo, tenemos aquí un ejemplo. Observemos lo siguiente. Cuando nosotros soltamos un papel, estamos realizando o se está realizando un fenómeno físico. O sea, el papel va a caer hacia la superficie. En cambio, cuando nosotros quemamos un papel, ¿no? Prendemos el fuego en un papel, este papel va a tener un fenómeno, un cambio, más que nada de estructura, un cambio físico, pero sería, perdón, mejor dicho, un cambio químico. Entonces, tanto su estructura, su compuesto, va a cambiar, ¿no? Entonces vemos aquí, al quemar un papel, el fenómeno es químico, y al soltar un papel al aire, ¿no? A que caiga una superficie, es un fenómeno físico. Vamos aquí. ¿En cuál de los dos fenómenos el papel cambió? Te pregunto, ¿en cuál de los dos fenómenos el papel cambió? En el fenómeno En el químico. químico. Ya. Vamos a poner FQ, fenómeno químico. Muy bien. ¿Qué se entiende por fenómeno? ¿Te acuerdas lo que te dije? Fenómeno son todo cambio o transformación que ocurre en la naturaleza. Ojo con esta teoría. Son todo cambio o transformaciones que ocurren en la naturaleza. Muy bien. Vamos a ver la teoría del fenómeno físico. Dice, son todos aquellos cambios que sufre la materia sin afectar su estructura interna. Ojo, es decir, se conserva la sustancia original. Pueden repetirse tantas veces como queramos y son reversibles. Ejemplo, hervir el agua. La composición del agua, H2O, se mantiene al hervir el agua. Y eso nos quiere también dar en los estados del agua. Si el agua cambia de estados, no va a haber un cambio físico. No hay un cambio químico, sino es un cambio físico. Que pasa sólido a líquido y a gaseoso, pero sigue siendo agua, H2O. Arrojar una piedra también es un cambio físico. Arrojar la piedra sigue manteniéndose siendo piedra y sus componentes internos siguen siendo de piedra. Cortar un papel, romper un plato, solidificar el agua, como te decía, en forma de cubos de hielo, no hay un cambio físico, químico, sino es un fenómeno físico. Fenómeno químico son todos aquellos cambios que sufre la materia afectando su estructura interna, es decir, no se conserva la sustancia original. Pueden realizarse una sola vez y son procesos irreversibles. O sea, no puede regresar otra vez a ser el original. Por ejemplo, cocer un trozo de carne. Cocer significa freír, ¿no? En tu ollita, en tu sartén, ¿no? Va a cambiar esa carne. Los componentes de la carne internas cambian al ser fritas o cocidas. Dejar oxidar un metal. Claro, tú tienes un metal en tu casa y ves que comienza a oxidarse. Produce un fenómeno químico. Hay un cambio, pero es químico porque la estructura interna del metal comienza a variar con la oxidación. Encender un fósforo o un cerillo, igual, ¿no? Encender una hoja de papel. Ese cambio químico que ocurre en estos dos se llama combustión.
La fermentación de una fruta. También, si tú dejas una fruta, se va a fermentar en el tiempo y los componentes internos de la fruta van a cambiar. No se mantienen, cambian. Entonces, vamos aquí a desarrollar conmigo, con ustedes. Vamos a poner qué tipo de fenómeno, a ver, un poco los ejemplos, son cada uno. A ver, lanzar una piedra, ¿qué es? Físico. Fenómeno Físico. físico, muy bien, fenómeno físico, excelente. Doblar un clavo, Físico. Físico. muy bien, fenómeno físico, excelente, porque no cambia la composición interna del clavo. Romper una hoja, Físico. físico, muy bien. Respirar, Físico. a ver, respirar. ¿Hay algún cambio físico, químico al respirar? Alexandro nos dice químico. ¿Por qué químico? A ver. Cuando tú respiras, ¿hay algún fenómeno químico o no? Chicos, por favor. Cuando tú respiras, ¿qué inhalas? ¿Qué necesita tus Se pulmones? altera el aire. Aire. Ya, y el aire, ¿qué necesitamos del aire? Oxígeno. 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 ¿Y qué expulsamos después? Dióxido de carbono. Ya. Dióxido de carbono. O sea, tú respiras aire y botas, pero de hecho, tú respiras oxígeno y botas oxígeno. No. No. ¿Hay No. un cambio? Químico. Claro, entonces es un fenómeno químico. Muy bien. Hay un cambio. El proceso de la digestión. Cuando tú te comes un pollo a la brasa, un pan con chicharrón, te pregunto, cuando pasan 6 Químico. horas, ¿va a salir igual Químico. el mismo pan de chicharrón? Químico. No, pues, Físico, claro. físico. Químico, ¿qué físico? Es químico. No se acuérdate que el fenómeno físico, allá, acuérdate que el fenómeno físico no va a cambiar su estructura interna, se mantiene. En cambio, el químico sí cambia su estructura interna, o sea, hay un cambio. Hervir el agua, Químico. 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 que cuando tú hierves el agua, cambia la estructura del agua. No, físico. Yo te hablé de los estados. ¿Cambiará o no? Físico. Sí, no cambia. Físico. No cambia, hijo. Físico. No El agua cambia. se mantiene. Simplemente se hierve. Claro, escúchame. Por eso dice estados del agua. El agua se mantiene sólido, líquido, gaseoso. Sigue siendo agua. Por eso dice estados del agua. No hay ningún cambio químico. Solamente físico. Doblar una hoja. Físico. Físico. Fenómeno físico. Un carro aumenta su velocidad. Químico. Físico. Químico. Te pregunto, si un carro aumenta su velocidad, ¿hay algún cambio químico físico en el carro? No, se mantiene igual, siendo el mismo auto. No cambia nada. Sería un fenómeno físico. Listo, muy bien. La oxidación de un clavo. Químico. Químico. Muy bien, químico. Que se pudra una manzana. Químico. Químico. Fenómeno químico. Listo. ¿Comprendemos ahí, no, chicos? ¿Todo claro? Sí. Sí, profe. Muy bien, pasemos al siguiente. Ajá, ahora vamos a ver, como ya estamos entrando tanto al fenómeno físico y químico, vamos a ver un poco dentro del fenómeno físico y químico, perdón, las estructuras químicas. Entonces, para eso vamos a tener un poquito de conocimiento de la tabla periódica. Nosotros sabemos que en la tabla periódica existe una variedad de elementos que está en nuestro planeta y el cual muchos científicos han clasificado. Pero para eso
Vamos un poquito a reconocer estos elementos. A ver, el H, ¿qué elemento en tu tabla periódica tiene nombre? Hidrógeno. Muy bien. Hidrógeno. 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 Muy bien. Hidrógeno. O Oxígeno. oxígeno. Muy bien. Ya, estarán completando, ¿no? B. B mayúscula. El boro. El boro. El elemento del boro. ¿Ya? C, conocido. Carbono. Carbono. Muy bien, carbono. N. Nitrógeno. Nitrógeno. Bien, nitrógeno. Listo, muy bien. Nitrógeno. Muy bien. F. Potasio. Potasio. F. Potasio. Sí. Potasio. ¿Cómo decir potasio F? Hierro. Hierro es Fe. A ver, F, ¿qué es? Flu. Fósforo. Flúor. 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 Muy bien. Muy bien. S. Azufre. Azufre, azufre, azufre. 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 Muy bien. Azufre. Disculpen la letra, disculpen. P. Fósforo. Fósforo. Muy bien. Fósforo. Muy bien. Listo. ¿Estamos ahí bien todos? Sí. Ya, muy bien. Veo que algunos ya se pusieron atentos y ya han abierto su tabla periódica virtual. Me alegra mucho, me alegra mucho, me alegra mucho. Sigamos. Mencionen los elementos. ¿Qué elementos de nombre? LI. Litio. Listo, muy bien. Litio. Listo. BR. Bromo. Muy bien. Bromo. HE. HE. HE, chicos. Helio. Helio, muy bien. IN. Indio. Muy bien, indio. Na, es conocido, ¿ah? Sodio. Muy bien, sodio. Fe. Hierro. 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 F es hierro o fierro, no le escuché bien. Hierro. 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 Muy bien, hierro. Ca. Calcio. Calcio. Calcio, muy bien. AR. Argón. 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 Sí, argón. Argón. Excelente. Argón. Vamos a ver. El que sigue nos dice, simbolice los siguientes elementos. ¿Cuál es el símbolo del cobre? Cu. Eu. ¿Cómo? Cu. Muy bien. Cobre, Cu. Plata. Ag. AG. Muy Ag. bien. Ag. Ag, plata. Muy bien. Cesio.
CS. A ver, CS. chicos, Cesio. CS. CS. Muy bien, CS. CS. Muy bien. Selenio. SL. SE. S. SE. Selenio. SE. SE. Muy bien. SE. Titanio. TI. 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 Ya. TI. Oro. AU. Oro. AU. AU. Muy bien. AU. Francio. FR. ¿Cómo? FR. FR. Muy bien. ¿Y Polonio? PO. PO. Muy Peo. bien. Peo. Ok. Listo. Conclusiones. Miren. Primera conclusión. La materia continuamente está sufriendo cambios y transformaciones. A esos cambios y transformaciones llamamos fenómenos, que pueden ser físico y químico. Tenlo claro. Segundo, los fenómenos físicos poseen dos características importantes. El cambio que sufre la materia no es permanente. Pueden repetirse con la misma porción de materia tantas veces como se desee. ¿Ya? Listo. 3. Los fenómenos químicos también poseen dos características importantes. Se producen cambios en la composición química de la materia. Composición química. Hemos visto ahorita los elementos químicos. Mira, no pueden repetirse con la misma porción de materia. No son repetibles, ¿no? Ahora vamos a ver un pequeño video. Nos mantenemos ahí. En la naturaleza podemos presenciar distintos fenómenos o cambios. Estos pueden ser cambios físicos y químicos. Los cambios físicos son aquellos en donde la estructura de la materia no se modifica. Esto quiere decir que se siguen conservando las mismas propiedades o características. Por ejemplo, los cambios de estado del agua, que a pesar que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso, sus propiedades siguen siendo las mismas y no cambian, como son los puntos de fusión y ebullición. Otros ejemplos de cambios físicos serían el cortar una hoja de papel en pedazos más pequeños, convertir la madera en acerrín, romper un cristal, estirar una liga, arrugar el papel, derretir un metal, disolver sal o azúcar en agua, cortar en trozos una fruta, la dilatación del mercurio dentro de un termómetro, cuando se derrite la nieve, cuando rayamos un queso, moldear un pedazo de plastilina, etc. En los cambios químicos, también llamados reacciones químicas, aquí sí podemos observar un cambio interno en la estructura de la materia y se adquieren nuevas características que antes no se tenían. Por ejemplo, el quemar una hoja de papel y convertirla en cenizas, las características que tienen ahora las cenizas son muy diferentes a cuando era papel. Para saber si se está llevando a cabo un cambio químico, simplemente hay que prestar atención en esto. Si observas algo que se precipita, esto quiere decir que al momento de mezclar dos sustancias en estado líquido, se forma un sólido y este se precipita o cae al fondo del recipiente. Hay un cambio de color, se emite luz o calor, o si hace efervescencia, no lo dudes más, estás presenciando un cambio químico o reacción química. Algunos ejemplos serían la combustión del petróleo, gasolina, el de una vela, un cerillo, un incendio forestal, la oxidación o corrosión de un metal, un clavo o de una manzana, la fotosíntesis de las plantas, la digestión de los alimentos, los fuegos artificiales, la explosión de dinamita, la respiración, disolver una pastilla efervescente en agua,
la fermentación de la cerveza, vinos, pan, queso, yogur, la putrefacción del pescado o de una fruta, cuando se marchita una hoja o una flor, la maduración de una fruta, asar carne o malvaviscos, freír un huevo, etc. Interesante, ¿no? A cierta ciencia.